Tengan muy buen día, mi nombre es Oscar Elías Quijano Maya y el día de ahora yo les voy a hablar un poco acerca de la unidad del disco duro. Comencemos. Contextualizando una unidad de disco duro, que es la unidad de disco duro, es un dispositivo de almacenamiento de datos en los que podemos almacenar cualquier tipo de información digital, ya sean estas fotografías, videos, archivos de textos o programas informáticos. El disco duro es una de las partes más importantes y fundamentales de cualquier sistema informático, desde que aparecieron los primeros discos duros en 1956, tales que fueron creados por un equipo de IBM liderado por Reynolds B. Johnson, que diseñaron la primera unidad de disco duro comercial. La tecnología de almacenamiento de datos ha evolucionado a pasos agigantados, aunque su funcionamiento sigue fiel a las bases de los primeros discos duros. Ahora bien, ¿qué función cumple un disco duro? En términos simples, un disco duro almacena datos en la computadora. Esto incluye todas tus fotos, videos, músicas, documentos y aplicaciones. Y además de todo esto, el código de sistema operativo y los marcos y controladores de tu computadora también se almacenan en discos duros. La capacidad de un disco duro se mide por megabyte, gigabyte y terabyte. Un disco duro es un dispositivo de almacenamiento necesario para conservar tus archivos y datos a largo plazo. Siempre que guardas un archivo en tu computadora, lo guardas en el disco duro. Un disco duro se asemeja a un archivador para tus archivos digitales. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los tipos de discos duros o también llamados almacenamientos secundarios. En mi caso decidí elegir estos tres, que son los que actualmente son un poco más conocidos, tales como el Hard Disk Drive, conocidos por sus siglas como HDD, el Solid State Drive, conocidos como SSD, y el Solid State Drive, con la diferencia que en sus siglas es SSD.M2.2. Ahora bien, ¿qué es el HDD, el SSD y el M.2? El HDD, las unidades de disco duro HDD están compuestas por discos magnetizados, conocidos como platos que giran rápidamente. Normalmente lo hacen entre 5400 y 15000 RPM. Cuanto más rápido gira el disco magnético, más rápido este puede acceder a tu información desde la computadora. Todos los datos se presentan en la forma de un código binario, una serie de unos y ceros que pueden presentar cualquier información. Los cabezales, escritura de un disco duro, se usan para ingresar estos unos y ceros mediante la magnetización de partes del plato. Cada pequeña parte del plato aloja un bit, que esto es igual a un 1 o a un 0. Cada vez que se realiza un cambio, como por ejemplo se guarda un nuevo archivo o se elimina un archivo, el cabezal del disco duro ajusta el magnetismo del plato según corresponda. En la actualidad, las HDD internas pueden alcanzar una capacidad máxima de hasta 20 terabytes. Ahora hablemos un poco del SSD. Las SSD, o también conocidas como unidades de estado sólido, son el tipo de disco de duro más nuevo. Se han vuelto el formato preferido de discos duros internos de las computadoras portátiles de gama alta, y además los teléfonos inteligentes y tablets también utilizan esta forma. Las unidades de este estado sólido usan memoria flash, que también es lo que usan las unidades flash USB y las tarjetas de memoria para las cámaras digitales. Aquí en las SSD no se usan imanes, usan semiconductores que almacenan datos mediante la alteración del estado eléctrico de los billones de circuitos contenidos en la SSD. Ahora bien, hablemos un poco del M.2. El M.2 dice que es un tipo de disco de estado sólido con un conector de tipo M2 que podemos conectar a PCs de escritorios y portátiles como una unidad de almacenamiento. El disco M2 admite varios formatos,
aunque el más conocido de ellos es el NVMe, cuyo formato ofrece la mayor velocidad posible a través de una conexión PCI Express. Este tipo de disco SSD con conexión M.2 se ha creado para sustituir al mSATA y que estaba limitado al ancho de banda de la conexión SATA 3 de 6 GB por segundo. Los discos M.2 pueden ser de diferentes tamaños. Las medidas pueden ir desde los 42 milímetros de largo hasta los 110. Así, las unidades M.2 disponen de un código que especifica este largo además de su ancho. Cabe recalcar que estos pueden ser utilizados como una unidad principal o una unidad secundaria. Hablemos un poco de su estructura. Un disco duro está compuesto por un plato, un cabezal, una cara y una pista, donde el plato se llama plato a cada uno de los discos que componen un disco duro, que pueden ser de 1, 2 o incluso modelos de hasta 4 platos. El cabezal es el que se encarga de la lectura y escritura sobre los platos. La cara cada plato posee 2 caras y una pista, en donde esta pista es una de las circunferencias que recorren el disco en las cuales se guardan los datos dentro de los platos. Hablemos un poco de la capacidad de un disco duro. La capacidad de los discos duros han llegado hasta sobrepasar los 6 TB actualmente. Tomando de referencia un disco duro de 6 TB, podemos hacer números, las cuentas de cuánto podemos almacenar en él. Por ejemplo, aquí en pantalla podemos ver que podemos almacenar hasta 1.600.000 fotografías o 615 horas de video o incluso hasta 2 millones de canciones. Ahora bien, hablemos un poco acerca de una alternativa de disco duro, el disco duro externo. A diferencia de un disco duro interno que se encuentra ubicado dentro de la computadora, el disco duro externo es un dispositivo al cual se puede conectar mediante un puerto y que tiene más espacio de almacenamiento donde puedes guardar tu información. Cuando se almacenan datos en un disco duro externo, la única manera de acceder a ellos es conectando el dispositivo a la computadora. En la actualidad, los discos duros externos pueden alojar hasta 20 terabytes de datos, por encima de 1 billón de veces más que lo que podría ofrecer el primer disco duro tal que se elaboró en 1956. Estas capacidades, además de la portabilidad y la asequibilidad de los discos duros externos, lo convirtieron a este en la mejor solución para aumentar la capacidad de las computadoras. Ahora pasemos al siguiente punto, que serían las ventajas de los discos duros internos. Como podemos ver, aquí hemos seleccionado 4 y la primera es alta velocidad de escritura. También tenemos el acceso rápido a la información. Como punto positivo también tenemos que duran más que las portátiles o las externas y que además de esto mantienen una información almacenada cuando se desconecta. Ahora veamos el otro punto, que serían las desventajas de los discos duros internos. Entre ellas tenemos la recuperación de datos es más complicada, tienen un costo mayor que las unidades portátiles y para la instalación de este se necesita un profesional. Además de esto, también cabe recalcar que requieren de una fuente de electricidad para encender y poder procesar la información. Comparto un poco de las referencias bibliográficas y de esta manera termino mi presentación. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Alison Rebeca Ramos. En este día voy a hablar sobre la tarjeta gráfica. Como primer punto tenemos lo que es una introducción a lo que vendría siendo la tarjeta gráfica, sus componentes, qué tipos de tarjetas gráficas tenemos, los principales fabricantes y un poco de qué significa cada cosa, ¿verdad? Tenemos como primer punto que es una tarjeta gráfica. Pues básicamente son las tarjetas gráficas que procesan y se encargan de
poder ayudarnos a mostrar visualmente la información, que en este caso podrían ser videos, imágenes, etcétera. Esta se divide en dos. La primera es como tarjetas gráficas dedicadas. Estas son las que poseen una memoria RAM especial interna que está integrada a la tarjeta gráfica llamada YDDR. Y la segunda que tenemos es una tarjeta gráfica compartida. La tarjeta gráfica compartida, como su nombre lo dice, pues básicamente no tiene una memoria RAM en la tarjeta, sino que esta comparte la memoria RAM del equipo, por lo que es comúnmente conocida por ser un poco lenta a la hora de procesar la información, ya que pues comparte su memoria RAM. No es tanto dependiente en sí como la tarjeta gráfica dedicada. Tenemos también los que son los componentes. El componente principal de una tarjeta gráfica pues es el GPU, conocido también como el corazón. Tenemos también lo que es RAM, que ese es lo que nos ayuda a almacenar y a transformar información. Y asimismo tenemos lo que son algunas interfaces, el ventilador o disipador, también conocido como disipador de calor. Tenemos un VGA, un S-Video, y asimismo tenemos los que son conectores, memoria, también tenemos una placa, y asimismo tenemos lo que es el soporte y un conector de alimentación. Tenemos también lo que es básicamente los principales componentes, como mencionábamos el GPU, que es el corazón. Este es el circuito que se encarga de procesar los gráficos, aligerando la carga del trabajador. En este caso del procesador central, GRAM, también conocida como gráfica de acceso aleatorio, es la clave para almacenar y transportar la información entre sí. Existen en este caso que son las dos primeras que habíamos visto, la dedicada y la compartida, y encima está RAM-DAC, que este es el convertor de señal digital análoga que transforma las señales digitales al ordenador para que puedan ser interpretadas al monitor. Quiere decir que eso es lo que nos ayuda a nosotros poder visualmente ver lo que estamos proyectando en el monitor. Los dispositivos refrigerantes, pues que se dividen en dos: disipadores o ventiladores. Estos son los que ayudan a eliminar el calor, el exceso de la tarjeta gráfica, y las salidas, que en las salidas tenemos lo que son los puertos, ya sea HDMI, DisplayPort o USB, VGA o DVI. Son básicamente los más comunes. También tenemos para qué sirve. Bueno, esto nos sirve para nosotros poder visualizar imágenes y videos, etcétera, ¿verdad? Y asimismo esta es conocida, o más bien está dividida como en tarjetas gráficas para PC, tarjetas gráficas para laptops y tarjetas gráficas para gamer. Principalmente hay dos de ellas, que una es llamada Nvidia y la otra es AMD, que son las más comunes y las más conocidas dentro de los ordenadores. Y tenemos lo que es Nvidia, que esta es una unidad de procesamiento de gráficos para los videojuegos y profesionales. Básicamente esta es orientada a los ordenadores o a las PC gamers, ya que es conocida por ser sumamente ligera. O sea que esta es como una de esas tarjetas gráficas que son súper veloces, ya que las computadoras que mayormente las tienen son las computadoras gamers. Asimismo tenemos lo que es básicamente su competencia directa, son los productos AMD, como su abreviatura lo dice, Advanced Micro Devices, que también es una empresa donde en este caso tienen tarjetas gráficas, tanto como Nvidia, que tiene GeForce GTX, asimismo AMD tiene Radeon Graphics, que son como sus dos tarjetas más comunes. Y asimismo cabe recalcar que existen otros tipos de fabricantes, tales como MASI, Asus, Gigabyte Technologies, Zotac, Sapphire e Intel. Bueno, eso sería todo por mi parte, así que muchas gracias por su atención. Bueno, mi nombre es Eli Calvillo y en este caso pasaré a explicar un poco sobre lo que es el procesador. Lo podemos llamar como cerebro del ordenador o como CPU, la unidad central de procesamiento, pues este componente es el encargado de ejecutar las instrucciones de los programas y procesar los datos. Todos los ordenadores o computadoras cuentan con al menos un procesador, ya que hay unos equipos en específico para servidores que tienen la posibilidad de conectar dos procesadores. Cada procesador implementa un conjunto de instrucciones diferentes.
La potencia del procesador normalmente se mide a partir de su velocidad de reloj, pero hoy en día hay otros apartados específicos que tienen mucha relevancia. El procesador pues es un componente que ha estado presente desde los inicios de los equipos informáticos, pero hasta la década de los 70 es cuando se empiezan a fabricar ya a partir de circuitos integrados. Acá podemos ver un ejemplo del primer procesador ya con circuito integrado comparado con uno que tenemos actualmente. En un principio, pues estos procesadores no eran tan potentes como hoy en día. Claro, hace años atrás pues no necesitábamos toda la potencia computacional que requerimos hoy en día por tanto servicio que se utiliza en la nube. Existen varias empresas encargadas de crear procesadores, entre ellas podemos mencionar Intel, AMD, Samsung, Apple y Qualcomm. Las encargadas para crear procesadores para laptops, servidores y computadoras de escritorio pues son Intel y AMD. Este componente no, este procesador no está formado por una sola pieza, es una serie de componentes los cuales tienen una función concreta, entre los cuales podemos mencionar que tienen núcleos, tienen una memoria caché, un controlador de memoria, tarjeta gráfica, frecuencia de reloj, también tiene un consumo energético, tiene su socket específico y cuenta también con un número de hilos. El funcionamiento de este procesador es determinado por un reloj que sincroniza los bloques y se encarga de que todo marche como debe ser. El funcionamiento tiene cuatro etapas básicas, que es leer la instrucción de la memoria, buscar esos datos, realizar la operación y pasar a la siguiente instrucción. Y de esta manera se van realizando todas las instrucciones que nosotros le demos a la computadora. Actualmente la frecuencia de los procesadores varía dependiendo del equipo que lo queramos utilizar, ya que los procesadores para laptops normalmente son más lentos o de menos potencia que un procesador para escritorio. Y los procesadores para servidores tienen características muy distintas que son específicas para ese tipo de servicio, ¿verdad? Para montar un servidor, ya que estos procesadores cuentan con una gran cantidad de núcleos y también con el doble de cantidad de hilos, que en un equipo convencional pues no servirían de mucho. Sería desperdiciar potencia en estos equipos, para lo cual para los servidores viene muy bien. Los dispositivos como laptops también cuentan con un procesador con una frecuencia más baja, ya que a mayor frecuencia, mayor consumo energético, y en el caso de las laptops, pues eso es algo que se trata a la manera de cuidar, ya que la batería de los dispositivos pues se descarga. Entonces tratan a conseguir un buen rendimiento sin sacrificar batería. El procesador básicamente es el cerebro de la computadora, es el encargado de realizar todas las funciones e instrucciones que nosotros le demos, y una computadora obviamente no puede funcionar sin los demás componentes, incluido el procesador. Cada uno de ellos tiene una función en específico y todos se complementan para poder funcionar de manera correcta. Muchas gracias. Evolución de la placa base, o mayormente conocida como motherboard. Veremos su origen, su jerarquía, aspectos visual y conceptos. Su evolución. La evolución inicia en 1947 con los científicos William Shockley, Walter Brattain y John Barton. Los científicos muestran su invento, el transistor amplificador de punto contacto, así iniciando con esto el desarrollo de la miniaturización de circuitos electrónicos. Más tarde, en 1952, el inspector en radar del radar real británico da una proposición sobre la utilización de un bloque de material sólido que puede ser utilizado para conectar componentes eléctricos sin cables de conexión.
pero no fue hasta 1961 cuando Fairchild Semiconductor anuncia el primer circuito integrado comercialmente disponible, iniciando con esto la competencia por la alta integración de componentes en espacios cada vez más reducidos, la miniaturización y con esto la búsqueda de la computadora en una pastilla. Micro 1. En 1975 se fabrica la primera microcomputadora. De esta se llama tarjeta única en Oslo, Noruega, en una empresa llamada Norsk Data Industry. Contaba con un microprocesador 8080 y utilizaba el sistema operativo Microbe, creado por la misma empresa. También se creó Kim 1. Esta fue creada en 1976 en Musk Technology. Presenta esta computadora en una sola tarjeta Kim 1 que cuenta con un microprocesador 6501-02, también un 1 MHZ, un kilobyte en RAM y ROM, así también un teclado hexadecimal, pantalla numérica con LED, 15 puertos bidireccionales de entrada y salida y una interfaz para cassette compacto. En ese entonces se conocía como cassette de audio. Y la Kim 1 fue procesada hasta 1981. La jerarquía de la motherboard o placa base. En otras palabras, sin ella, ninguna de las piezas de la computadora como el CPU, la GPU o incluso el disco duro podrían interactuar. La funcionalidad total de la tarjeta madre es necesaria para que una computadora funcione bien y sin algún tipo de error. El concepto de la placa base o motherboard en un ambiente de la informática se conoce como placa madre a la tarjeta que reúne aquellos circuitos impresos que permiten interactuar los diversos elementos que componen una computadora. La placa madre o la base es, por lo tanto, el órgano fundamental que necesita cualquier ordenador para funcionar, ya que sin ella se encuentran los componentes básicos. En otras palabras, sin ella no podríamos conectar eh, lo que serían los demás componentes para que si una computadora pueda funcionar de manera eficiente.